en esta video colaboración es analizar la importancia del derecho administrativo global en el mundo contemporáneo. Ese va a ser el tema de hoy. Voy a tratar de dar unas breves pinceladas, ver cómo está dándose este tema hoy en día, qué es lo que se ha dicho hasta ahora, y me voy a enfocar desde, desde lo que es, o quiero empezar con lo que es la visión anglosajona, que ustedes, al de menos la visión iberoamericana, ya la tienen en su guía didáctica y en el texto básico. La idea del derecho administrativo global o esta figura del derecho administrativo global es propuesta en el año 2000 dentro de unas jornadas académicas que tuvieron lugar en el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, donde los profesores americanos, Kingsbury, Stuart, Kirch, definen por primera vez lo que es el derecho administrativo global. Ellos generan un grupo o construyen un grupo académico, científico y de acción denominado GAL, ¿sí? Derecho Administrativo Global, en sus siglas en inglés, lógicamente, y son ellos quienes empiezan a impulsar el hecho de poder contar, ¿no? con esta figura, pero no desde un plano regional o desde una perspectiva continental, sino que hablar de un derecho administrativo a nivel universal que pueda hermanar, que pueda enlazar los pueblos, pero sobre todo enfrentar un grave problema que viene aparejado con el fenómeno de la globalización, que es la vulneración de los derechos, ¿verdad?, de las personas por parte de organismos supranacionales que se han creado desde las iniciativas privadas, que se han creado desde los grupos de poder que dominan el mundo, especialmente los de carácter económico, también sobre grupos o organizaciones supranacionales que se han creado, inclusive con el auxilio de algunos estados, y que son estos, sin ningún voz y voto, ¿sí?, quienes imponen condiciones al resto de países, condiciones que estamos obligados muchas de las veces a consentir, así no nos gusten, pero para poder tener un beneficio. Entonces, esta es una especie de contrapropuesta a todo ese fenómeno globalizador. Pero claro, en 2005 también desde Italia el profesor Sabino Cassese, él hace un estudio también, o empieza a realizar estudios sobre el hecho de que se puede hacer alusión hacia un derecho que va más allá de la figura del Estado. Él le llama un espacio jurídico global, desde esa perspectiva, ¿no? Y también desde una tradición, ojo aquí en este punto, que lo hace desde una tradición no anglosajona, sino muy por el contrario, romano-germánica, no pegada a la ley, y desde allí señala, ¿no? Habla de un espacio jurídico global para todas las personas, en donde él señala también que son los estados, los gobiernos, desde el más grande al más pequeño, quienes deben estar involucrados en la construcción de este espacio, que es el resultado, obviamente, del fenómeno globalizador que estamos viviendo hoy en día. Para este año 2005 también ya se lo define al derecho administrativo global. Como les decía, como esa capacidad de freno que se debe de contar para, obviamente, eh, ese freno que debemos de tener para afectar los planes de estos órganos globales administrativos que han aparecido o de estos organismos supranacionales con la finalidad pues ya de evitar los abusos que ellos han generado y ir creando, ¿sí? Ciertos estándares que ellos vayan cumpliendo, como por ejemplo vayan actuando de forma transparente, que permitan la participación de las personas, que haya también una toma de decisiones razonada, compartida, que se hable de una gobernanza, que obviamente estos organismos supranacionales también estén limitados por principios como por ejemplo el de legalidad, de que se promueva o de que puedan también ser evaluados y de que sus decisiones también sean sometidas a una jurisdicción, puedan ser apelables, puedan eh,
puedan también impugnarse. Entonces, todo esto es lo que pretende o qué es lo que quiere el derecho administrativo global a través de mecanismos, principios, prácticas, acuerdos, pero sobre todo que vengan o que nazcan desde esa perspectiva social, desde la perspectiva de la persona como tal. Y obviamente contando con el apoyo de esa administración pública también, que es la que hoy en día está obligada a servir a las personas. Se ha colocado, ¿no? Esta administración pública como en posición de servicio a las personas, y eso es algo muy importante también para poder avanzar a todo ello. Implica también un posicionamiento y un empoderamiento de los derechos de las personas para poder seguir construyendo, proponiendo esta idea. También debemos de considerar que si bien hablamos de que en vez de poder decir, ¿no? O querer hablar de un derecho administrativo global, podamos hacer alusión, por ejemplo, al derecho internacional. Ya lo tenemos allí, está ese derecho internacional, esas relaciones que hay entre los estados para perseguir un fines comunes. Y desde allí podemos decir, se puede canalizar todo. Pero en realidad, si bien hay esa voluntad que se da a través del derecho internacional, obviamente, el derecho administrativo global se enfoca en aquellas regulaciones, en aquellos campos que han sido ignorados, que han sido rechazados e inclusive por ese derecho internacional. Y desde allí se ha empezado, se ha gestado la construcción de ese derecho, ¿sí? Que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de las personas, lograr esa dignidad de las personas, lograr esa materialización y respeto de las personas. Ahora, no en una esfera nacional o regional o continental, sino desde una esfera global como tal. Obviamente, bajo esa mirada, quienes sustentan o quienes dan fundamento con sus ideas a esta teoría del derecho administrativo global, son profesores como por ejemplo Lawrence von Stein, ya en el siglo XIX de la Universidad de Viena. Él ya daba unas pinceladas sobre lo que podemos entender hoy en día como el derecho administrativo global. En el siglo pasado, profesores como Range, Potter, de la Universidad de Wisconsin, ellos ya daban ciertas ideas sobre lo que es la perspectiva del derecho administrativo global, pero son Kingsbury, Kirsch eh, y el otro profesor, que se me escapa el nombre, Stuart, quienes vienen a sentar unos principios sobre lo que debe de basarse o sobre los cuales debe cimentarse el derecho administrativo global. Y ellos se enfocan en que principios como la participación, la transparencia, la motivación de las decisiones, la revisión judicial de esas decisiones administrativas internacionales, la rendición de cuentas y las responsabilidades por omisiones de estos organismos internacionales también deben de irse alineando a estos principios y construir sobre todo un nuevo aparataje también fundamentado en los mismos para que pueda imperar a nivel universal. Claro, desde esta perspectiva, nosotros que pertenecemos a la familia jurídica romano-germánica no estamos tan alejados de esta visión, porque desde la percepción iberoamericana nosotros señalamos que el derecho administrativo global también es un derecho basado en principios, ¿verdad? Tenemos tribunales internacionales arbitrales que han desarrollado jurisprudencia, que han emitido sus sentencias basados especialmente en principios que son comunes para todos los estados, que también nos postulados, ¿no? Que se deben ser enfocados de un pensamiento abierto, plural, dinámico, complementario, que permita también participar a la sociedad, participar a los estados,
¿no? En estas decisiones globales, internacionales que nos afectan a todos, ¿sí? Entonces, vemos que la visión anglosajona del derecho administrativo global, como su visión romano-germánica, teórica todavía, obviamente hay estudios fuertes sobre ellos, y vemos cómo todo esto se alinea. No estamos tan separados, más bien hay muchas cosas totalmente diferentes. Pero claro, Kingsbury insiste también aquí en que hay una noción de publicness, ¿no? Que es entender este sentido de carácter público y decir que no todo lo público también está o podemos entenderlo desde una perspectiva global, sino solamente aquellos que estén dados, ¿no? O aquellas decisiones de la autoridad sean enfocadas desde principios como, por ejemplo, la legalidad, que la legalidad la hemos reconocido también a nivel mundial. Principios como la racionalidad, es decir, la motivación de las decisiones de los órganos administrativos, la proporcionalidad, que también la tenemos hoy en día en cuanto a lo que es toma de decisiones también basadas en la, en las capacidades o en el estado en que se encuentran también las personas. Una fuerte preeminencia hoy en día del rule of law o del derecho escrito, de las reglas de derecho, que también van facilitando la construcción de este derecho público global. Y sobre todo también ese respeto que hay hoy en día y que ya lo mencioné por el tema de los derechos humanos. Esta es una visión un poco general que se puede tener sobre el pensamiento que se ha desarrollado sobre el derecho administrativo global, pero entender también que tenemos ya sentadas unas bases, tenemos unos principios establecidos y obviamente esto nos va a llegar, ¿no? O nos va a llevar a algún momento a que también nos demos cuenta de que vamos a necesitar una estructura global, que vamos a necesitar una especie de administración pública